Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema complejo y la verdad bastante doloroso. La situación de los últimos 15 años en la Tierra Caliente de Michoacán. Estamos hablando de municipios como Apatzingán, Tepalcatepec, Buenavista, Parácuaro. Una zona que, bueno, ha estado marcada por una violencia creciente y consecuencias humanas muy fuertes. Tenemos aquí un análisis bastante detallado, ¿no?, que documenta todo esto. Y está basado también en investigaciones académicas. La idea hoy es cómo desgranar estos materiales, ver las claves, entender no solo qué pasó, sino por qué. Intentar ver el porqué de esta crisis. Así que, bueno, vamos a explorar esto juntos. Sí, es un tema crucial, ¿eh? No cabe duda. Y entender estas dinámicas es fundamental, porque lo que describen las fuentes, fíjate, va más allá de la inseguridad. Apuntan a una crisis de gobernabilidad y también de seguridad humana. Vamos a ver las causas, que son varias, se entrelazan, y sobre todo el impacto. El impacto devastador en la vida de miles de personas. Ok, para empezar a entender cómo se llegó a esto, cómo escaló, las fuentes parecen coincidir en un punto clave. El inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, allá por 2006. Michoacán y Tierra Caliente en particular, pues, ya era una zona complicada, ¿no? Con presencia histórica de grupos. La familia michoacana, después los Zetas, Ajá, y más recientemente, bueno, la irrupción y expansión del cártel Michoacana Nueva Generación, el CMNG. claro. Y el motor principal, lo que señalan estos documentos, es la pelea, la disputa feroz por el control del territorio. Hay cifras que realmente te dan una idea de la magnitud. Citan al Observatorio de Seguridad Humana de la región de Apatzingán, Sí, que registró, ojo, más de 200 homicidios dolosos solo entre noviembre de 2024 y mayo de 2025. Es tremendo. es una cifra altísima. Incluso se habla de la posibilidad, que da miedo, de que 2025 sea el año más violento en la historia reciente de la zona. Y es importante, creo, subrayar la naturaleza de esta violencia. ¿Cómo la describen los materiales? No hablamos solo de homicidios, que ya el número es impactante. Las fuentes detallan secuestros, extorsiones, desplazamientos forzados masivos, y algo que llama mucho la atención, el uso de tácticas de terror. Terror explícito para consolidar el control. ¿Cómo qué tipo de tácticas? Pues mira, mencionan el uso de artefactos explosivos improvisados, las llamadas narcominas. Narcominas. Sí. Y el uso de drones cargados con explosivos. Esto ya muestra una evolución muy preocupante, ¿no? Drones con explosivos, o sea, suena a tácticas de guerra, pero usadas por el crimen organizado. ¿Qué nos dice eso? ¿Cómo cambia el conflicto? Exacto. Lo que sugieren estos análisis es que no es algo al azar, es una adaptación, una escalada, deliberada. Buscan no solo, digamos, eliminar rivales, sino también meter un miedo que paralice a la gente y demostrarle al Estado que pueden desafiarlo. Es una forma muy extrema de controlar el territorio y a la sociedad, con violencia, con intimidación constante. Cambia totalmente el panorama del conflicto como lo conocíamos. Entendido. Ahora, si vamos a las causas, ¿por qué se llegó a esto? El análisis es claro, ¿no? No hay una sola razón. Es una mezcla. Por un lado, lo que ya dijimos, la pelea entre cárteles por territorios, por las rutas para sus negocios. Así es. Y a eso hay que sumarle otro factor clave que resaltan los documentos: los vacíos de poder. Esos momentos o esas zonas donde el Estado, digamos, la presencia efectiva del gobierno federal o estatal, baja o se retira. Y ahí entran ellos. Exacto. Esos vacíos los llenan inmediatamente los grupos criminales. Expanden su influencia, su control. Y claro, no podemos olvidar el contexto social y económico. Las fuentes hablan de pobreza, de desigualdad, que sigue ahí. Y sobre todo, la falta de oportunidades. Oportunidades reales, especialmente para los chavos, para los jóvenes. Esto los hace, pues, un blanco fácil, ¿no? Para que los recluten estos grupos, que a veces les ofrecen una salida económica o un sentido de pertenencia que no encuentran en otro lado. Exacto. Y esto conecta directamente con lo de las tácticas violentas que decíamos. Las narcoarmas, los drones, son herramientas para mantener ese control en un ambiente de mucha competencia criminal y vulnerabilidad social. Hay un último punto que mencionan las fuentes y que me parece particularmente complejo.
Se sugiere que algunas estrategias del propio Estado en su lucha contra el narco pudieron tener como un efecto paradójico. Ajá. Quizá fragmentaron grupos grandes en otros más chiquitos y violentos, o generaron dinámicas que, en vez de bajar la violencia, la aumentaron en algunos lugares. ¿Cómo se entiende eso? Es una dinámica compleja, sí, y varios análisis de conflictos parecidos lo han señalado. A veces le pegas a la cabeza de una organización grande, y se rompen muchas facciones más pequeñas, y esas facciones empiezan a pelearse entre ellas por lo que queda. Entonces se multiplican los frentes de violencia. O a veces, ciertas tácticas generan una reacción todavía más violenta de los grupos. Los documentos que vimos sugieren que hay que considerar esa posibilidad en Tierra Caliente. No lo afirman así, tajantemente, pero plantean la pregunta sobre esos efectos no deseados de algunas estrategias. Entonces, si juntamos todo esto, peleas por territorio, vacíos de poder, la situación socioeconómica, las tácticas de terror y hasta posibles efectos raros de las estrategias de seguridad, ¿qué imagen nos queda? ¿Qué nos pintan las fuentes? Pues la imagen es la de una crisis estructural, profunda. No es solo un problema de crimen organizado y ya. Es una situación donde la debilidad de las instituciones, la falta de desarrollo económico que incluya a todos y la violencia extrema se alimentan una a la otra constantemente. Cuando las fuentes hablan de crisis de gobernabilidad y seguridad humana, se refieren justo a eso, a un escenario donde el Estado parece que perdió la capacidad real de garantizar la seguridad, de imponer la ley, de proteger los derechos básicos de la gente, en muchas zonas. Dejando el espacio libre. Dejando ese espacio en manos de actores criminales. Y se crea un círculo vicioso, que es dificilísimo de romper. Y la cara más visible y dolorosa de esta crisis es, sin duda, el desplazamiento forzado interno. Los documentos lo llaman un indicador clave del deterioro de la seguridad y de cómo se rompe el tejido social. Lo describen como un éxodo silencioso pero constante. Absolutamente. Y es fundamental destacar algo que las fuentes subrayan mucho. No se trata solo de familias pobres. El desplazamiento afecta a todos. Empresarios, agricultores con tierras buenas, profesionistas, maestros. Gente que tenía su vida hecha, un patrimonio, y se ve obligada a dejarlo todo, para salvar la vida. Terrible. Huyen de la violencia directa, de los enfrentamientos, de las amenazas, de la extorsión. Municipios como Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, los mencionan una y otra vez como focos de esto. Me imagino el impacto inmediato. ¿Qué dicen las fuentes sobre las consecuencias económicas para estas familias, para las comunidades? El impacto es brutal, inmediato. Pierden sus casas, sus tierras, a veces trabajadas por generaciones, sus negocios, sus animales, o sea, todo su patrimonio. Se queda atrás o lo destruyen. Esto genera una descapitalización tremenda a nivel familiar. Y a nivel de la comunidad, pues provoca que se vacíen rancherías, pueblos enteros. Claro. Y eso paraliza la economía local, especialmente la agricultura, la ganadería, que son clave en Tierra Caliente. Se rompen las cadenas productivas. Y supongo que llegar a otras ciudades como Morelia, que mencionan las fuentes, tampoco es una solución fácil, ¿no? Para nada. La mayoría llega con lo opuesto. Sin redes de apoyo fuertes en el nuevo lugar. Enfrentan muchísimas dificultades para encontrar casa, trabajo, para empezar de cero. Y esto muchas veces los empuja a más precariedad, a vivir en las orillas de las ciudades, en condiciones difíciles. Genera nuevas desigualdades, nuevas vulnerabilidades. Es un desarraigo muy, muy profundo. Y dentro de todo este drama humano, hay un impacto que las fuentes detallan como particularmente preocupante, el que sufren los niños, las niñas, los adolescentes. ¿Qué sabemos de cómo les afecta el desplazamiento? Este es un punto crítico, sí. Los análisis lo resaltan con mucha preocupación. Los menores desplazados enfrentan como varias vulnerabilidades al mismo tiempo. Primero, el impacto académico. Su rendimiento en la escuela suele caer muchísimo. Pierden clases, cambian de escuela, a veces a mitad del año escolar. Les cuesta adaptarse a lugares nuevos. Segundo, el impacto en su desarrollo, cognitivo y emocional. Han vivido o visto violencia, han sufrido el trauma de irse, de perder su casa, sus amigos, a veces familiares.
Eso deja secuelas muy hondas. Tiene todo el sentido. Además del trauma, ¿qué otras barreras se encuentran en la escuela? Muchas. Pierden sus amigos, su sentido de pertenencia. A menudo les cuesta integrarse en las escuelas nuevas. Los pueden ver como los de fuera o hasta estigmatizarlos. Todo esto aumenta muchísimo el riesgo de que dejen la escuela, de que abandonen por completo. Y hay otro problema. Las escuelas en las ciudades que los reciben no siempre están listas. Claro, puede que falten lugares, sí, pero más importante, los maestros, el personal, no siempre tienen la capacitación o los recursos para atender las necesidades especiales de niños que llegan con esas cargas emocionales y quizás atrasos en lo académico. Eso plantea una pregunta muy seria sobre el futuro, ¿no? Estamos hablando de una generación entera que podría quedar marcada. Exactamente. Esa es la gran preocupación que transmiten las fuentes. El futuro de toda una generación está en juego. Por eso, los textos insisten en la urgencia de implementar estrategias educativas enfocadas en ellos. Hablan de programas para nivelarlos académicamente, para ayudarlos a ponerse al día, de apoyo psicosocial constante, para procesar el trauma, para fortalecerlos, y de campañas de sensibilización en las comunidades, en las escuelas receptoras, para combatir la discriminación, para fomentar que los incluyan. Ajá. Se trata al final de garantizar su derecho a la educación, incluso en estas circunstancias tan difíciles. Es una inversión indispensable para el futuro de la región. Un reto enorme es intentar medir el costo económico de todo esto. Ponerle números, cifras concretas a las pérdidas por la violencia y el desplazamiento. Los documentos mencionan como referencia una tesis de maestría de Natalia Aguilar López, que estudió específicamente el desplazamiento en La Huacana entre 2006 y 2021. Parece un trabajo importante para entender el fenómeno más localmente. Sí, y es muy valioso tener investigaciones así, ¿no? Focalizadas, que profundizan en la realidad de un municipio. Pero es importante aclarar, y los propios documentos lo hacen, que esta tesis, aunque describe impactos económicos y sociales muy fuertes para La Huacana, no da una cifra monetaria detallada que podamos simplemente extrapolar a Apatzingán, Tepalcatepec o Buenavista, para el periodo más reciente que estamos viendo. No tenemos esos números específicos en los materiales que revisamos. Entiendo. O sea, no tenemos el número exacto en pesos para toda la región aquí. Pero ¿qué sí podemos decir sobre los tipos de pérdidas económicas que genera esto? Basándonos en esa tesis y otros análisis. Podemos identificar claramente dos grandes tipos de pérdidas económicas. Primero, están las pérdidas directas. Son las más obvias, las más visibles. El daño físico o el abandono forzado de propiedades, casas, ranchos locales. La pérdida de tierras de cultivo, de ganado, la destrucción o el robo de maquinaria, de equipo. Ajá. También incluye la paralización, total o parcial, de las actividades productivas, sobre todo en el campo, que es el motor de muchas de estas comunidades. Incluso los costos que algunos pagan para intentar proteger lo poco que les queda, o los costos de reconstruir si es que algún día se puede. Ok, esas son las pérdidas tangibles, las inmediatas. ¿Y el otro tipo? La segunda categoría son las pérdidas indirectas. Estas a veces son más difíciles de medir, pero su impacto a mediano y largo plazo puede ser, incluso peor. Aquí hablamos, por ejemplo, de que baja muchísimo el dinero que recaudan los municipios en impuestos. Porque la economía se achica, hay menos gente pagando. Claro, lógico. También el impacto en el trabajo. Aumenta el desempleo en las zonas de origen. Y se genera presión sobre los empleos, que a menudo son precarios, en las ciudades que reciben a la gente. Imagino que también hay costos sociales que cargan las ciudades receptoras. Precisamente. Las ciudades que reciben gente tienen que gastar más en servicios básicos, salud, educación, a veces albergues o ayuda social. Y eso presiona sus propios presupuestos. Y más allá de lo puramente económico, está el daño intangible pero muy real a la cohesión social, la pérdida de confianza. En las instituciones, entre la gente, Sí. y un efecto que frena muchísimo la inversión privada y el desarrollo de la región. ¿Quién va a invertir en una zona donde manda la violencia y la incertidumbre? Queda clarísimo. Entonces, la conclusión de este punto sería que, aunque no tengamos la cifra global exacta aquí, la magnitud de las pérdidas económicas, sumando a las directas y las indirectas, es indiscutiblemente enorme
y es un lastre tremendo para cualquier posibilidad de recuperación, de desarrollo sostenible en tierra caliente. Exactamente. Es un freno estructural al crecimiento, a la estabilidad de la región. El costo económico es incalculable en su totalidad, pero sin duda es masivo y afecta las bases mismas de la vida económica y social. Bien, bueno, hemos recorrido un camino complejo hoy. Si intentamos resumir un poco las ideas clave que salen de estos materiales. Hemos visto una escalada de violencia tremenda en tierra caliente estos últimos 15 años. Una violencia que se ha vuelto más brutal, con tácticas como narcominas, drones. Hemos visto las causas, desde las peleas entre grupos criminales hasta factores sociales y económicos profundos, vacíos de poder, e incluso posibles efectos no deseados de las estrategias de seguridad. Y hemos constatado el costo humano, devastador, centrado en el desplazamiento forzado que rompe vidas, comunidades y, de forma muy preocupante, el futuro educativo de niños y jóvenes. Y también hemos visto, aunque sea cualitativamente, las enormes pérdidas económicas. Sí, es un panorama muy sombrío el que pintan. Y el análisis que revisamos cierra con una reflexión bastante dura. La percepción generalizada, según dicen las fuentes, de que las estrategias de seguridad que se han implementado, pues no han logrado revertir esta espiral. Y deja en el aire una pregunta fundamental sobre el futuro de la región. Sí, y esa pregunta final que plantean los documentos resuena con mucha fuerza, porque lo que se desprende de todo lo que hemos hablado, basándonos en estos análisis, es que la reconstrucción de un territorio tan golpeado como Tierra Caliente necesita mucho más que solo presencia militar o policial. Implica forzosamente restaurar la confianza perdida, la confianza entre la gente y de la gente hacia las instituciones. Implica generar oportunidades económicas reales, alternativas viables a la economía criminal. Claro. Implica reconstruir, con paciencia, ese tejido social que ha sido desgarrado por años de violencia, de miedo, de desplazamiento. Quizá la reflexión final que nos dejan estos materiales es justamente esa, ¿no? ¿Qué se necesita realmente? Más allá de las estrategias de contención, para que la gente de Tierra Caliente pueda pasar de un estado de sobrevivir con miedo constante a la posibilidad real de construir una vida con dignidad, con seguridad y con un futuro esperanzador en su propia tierra. Es la pregunta que queda abierta. Una pregunta fundamental y urgente. Con esa reflexión terminamos nuestra exploración de hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis.